Hola, soy Javier. Jamás voy a olvidar la cara de ese jurado cuando, delante de todo el país, le dijo a Xochitl que su guitarrón era una reliquia astillada, y que mejor se volviera a su pueblo a bordar, porque eso era lo que le correspondía. La aplastó frente a todos, sin dejarla tocar ni una sola nota completa, solo por ser mujer, por ser de pueblo, por parecerle poca cosa. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así, que lo hayan intentado borrar de un plumazo? Antes de contarte cómo le temblaron las manos mientras oía esas palabras. Comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la música de una reliquia astillada hace que un hombre se trague su arrogancia. La historia de Xochitl no empezó en ese escenario frío de la Ciudad de México, sino en un patio de tierra en Jalisco, donde el sol pega fuerte y los sueños son del tamaño de la casa de adobe donde vivía con su abuela. El concurso El Corazón de México era su única oportunidad. No solo por el dinero, que les hacía una falta que dolía, sino para que la música de su abuelo, un mariachi de los de antes, no muriera con él. Llevaba sobre sus hombros el peso de esa promesa, y en sus manos, el guitarrón viejo que para ella era más sagrado que cualquier cosa, la herencia de un hombre que le enseñó que el alma podía sonar a través de la madera. Al llegar a la capital se sintió pequeña, invisible, los pasillos del teatro olían a perfume caro y a superioridad. Vio a los otros concursantes con sus instrumentos relucientes, sus ropas de marca y esa seguridad que solo da el dinero. Ella, con su huipil bordado por su abuela y sus guaraches gastados, se sentía como una intrusa. Una chica llamada Isabela la miró de arriba abajo con una mueca de desprecio, como si su sola presencia ensuciara el lugar. Xochitl se abrazó a su guitarrón, sintiendo las grietas de la madera como si fueran las suyas propias, buscando un refugio en el único mundo que de verdad le pertenecía. Ese guitarrón no era solo un instrumento, era el último abrazo de su abuelo. Recordaba sus manos grandes y ásperas enseñándole a colocar los dedos, su voz ronca diciéndole, «Mija, no lo toques, escúchalo, él te dirá qué contar». Cada nota que practicaba hasta que le sangraban los dedos, era una conversación con él. Por eso, cuando el maestro Ricardo Vargas, el jurado principal, lo llamó reliquia astillada, no solo insultó un objeto. Insultó su memoria, su linaje, la única conexión que le quedaba con la persona que más había creído en ella. Fue un golpe directo al corazón, un intento de arrancarle el alma. El momento fue brutal. Xochitl apenas había pulsado las primeras cuerdas, buscando ese sonido profundo y melancólico que tanto la caracterizaba, cuando la mano de Vargas se alzó, cortando el aire y la música. «Suficiente», dijo con un tono de fastidio. Se levantó, caminó hasta el borde del escenario y la miró con una sonrisa condescendiente. «Niña, el guitarrón exige poder, alma de hombre. Vuelve a tu pueblo a bordar, que es lo que te corresponde». El silencio que cayó sobre el teatro fue denso, pesado. Las cámaras se clavaron en el rostro de Xochitl, que se llenaba de lágrimas y de una rabia impotente que no sabía cómo liberar. Se quedó paralizada, ahogándose en la humillación pública. Sentía miles de ojos juzgándola, riéndose de ella, dándole la razón a ese hombre. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer de allí, correr de vuelta a su pueblo, y no volver a tocar una sola nota en su vida. Todo por lo que había luchado, las horas de práctica, las esperanzas de su abuela, todo se había hecho añicos en menos de un minuto por la soberbia de un hombre que ni siquiera se había dignado a escucharla. Estaba a punto de darse la vuelta y huir, de aceptar la derrota, cuando una voz inesperada rompió el silencio. Fue la voz de Amalia Fuentes, la leyenda. Estaba sentada al final de la mesa del jurado, casi invisible hasta ese momento. Su voz, rasgada por los años y el tequila, sonó como un trueno en el silencio sepulcral. «Un momento, Ricardo», dijo, sin levantarse, pero su presencia llenó el escenario. «Yo no he escuchado a la niña, solo he escuchado tu arrogancia». Todos se quedaron helados. Amalia no era cualquier jueza, era la matriarca de la música ranchera, una mujer que se había ganado su lugar a pulso, y su palabra era ley. Xochitl levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y vio por primera vez a alguien que no la miraba con lástima sino con reconocimiento. El murmullo del público se convirtió en un zumbido de expectación. El rostro del maestro Vargas se descompuso,
pasando de la soberbia a una ira mal disimulada. ¿Cómo se atrevía a contradecirlo en público en su programa? Las cámaras, que habían estado enfocando la cara de humillación de Xochitl, giraron bruscamente hacia la mesa del jurado. La tensión era insoportable. Xochitl seguía allí, de pie, con el guitarrón pegado a su cuerpo como un escudo. Ya no sentía solo vergüenza, ahora una extraña corriente de esperanza, diminuta pero eléctrica, recorría su cuerpo. Por primera vez esa noche, alguien la estaba defendiendo, y no era cualquiera. Amalia Fuentes se levantó lentamente, sus ojos se clavaron en Vargas. Este concurso se llama El Corazón de México, no, la técnica de conservatorio, declaró, su voz resonando en cada rincón del teatro. Y las reglas me conceden un voto de oro, para salvar a un concursante que considero que ha sido juzgado injustamente. Y yo, maestro Vargas, considero que acabas de cometer la mayor injusticia de la noche. Usó su voto. Pasó a Xochitl directamente a la gran final. El público estalló en un aplauso ensordecedor, una mezcla de sorpresa y aprobación. Vargas se tuvo que sentar, derrotado por la autoridad de una verdadera leyenda. Tras bambalinas el aire se podía cortar con un cuchillo. La salvación de Xochitl no le había ganado amigos. Isabela y otros concursantes la miraban con un nuevo tipo de desprecio. Ya no era solo la pueblerina, ahora era la protegida, la que había pasado no por talento sino por lástima. Escuchaba susurros a sus espaldas. Claro, con una historia triste se gana a cualquiera. Ese trasto viejo no debería ni estar aquí. La humillación pública se había transformado en un aislamiento cruel. Nadie se le acercaba. Estaba en la final, sí, pero se sentía más sola y juzgada que nunca. La supuesta victoria se sentía como otra forma de castigo. Se encerró en el pequeño camerino que le asignaron, un cuarto sin ventanas que olía a polvo. Las palabras de Vargas seguían martilleando su cabeza. Reliquia astillada. Alma de hombre. Vuelve a bordar. Se miró las manos, los dedos callosos por años de práctica. Tenía razón, era una impostora, una niña aferrada a un sueño que no le correspondía. Por un momento, la duda la carcomió. El peso del guitarrón sobre sus piernas se sentía ajeno, pesado. Quizás todos ellos tenían razón. Quizás su abuelo se había equivocado al poner en sus manos un legado que era demasiado grande para ella, demasiado masculino para su mundo. Fue entonces cuando llamó a su abuela, con la voz temblorosa le contó todo, la humillación, las palabras de Vargas, el voto de Amalia, los susurros de los demás. Esperaba consuelo, pero lo que recibió fue fuego. No llores por un hombre sordo, mija, le dijo su abuela con una firmeza que atravesó el teléfono. No estás ahí para gustarle a él, estás ahí para que tu abuelo te escuche donde quiera que esté. Que esa madera hable por todos los que se callaron. Toca con la rabia de nuestra gente, con el orgullo de tu sangre, haz que ese guitarrón no susurre, haz que grite. Aquellas palabras cambiaron todo. Xochitl colgó el teléfono y las lágrimas se secaron. La duda se evaporó, reemplazada por una calma fría, una determinación de acero. Ya no se trataba de ganar un concurso o de conseguir el dinero. Se trataba de honor. De dignidad. Se trataba de demostrar que el alma de la música no tiene género y no entiende de clases sociales. Miró su guitarrón, ya no como una reliquia sino como un arma. Iba a subir a ese escenario en la final, no para pedir aprobación, sino para hacer que Ricardo Vargas y todos los que la despreciaron, se tragaran cada una de sus palabras. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa. Xochitl se refugiaba en la práctica, horas y horas con su guitarrón, buscando en sus cuerdas la fuerza que le faltaba para soportar las miradas. Isabela y su séquito no perdían ocasión para lanzarle dardos envenenados por los pasillos. Ahí va la protegida de la momia, decían en susurros que sonaban a gritos. Se burlaban de su concentración, de la forma en que cerraba los ojos al tocar, imitándola con gestos exagerados. Ella intentaba ignorarlos, convertir su desprecio en combustible para sus dedos, pero cada palabra era una pequeña astilla que se le clavaba bajo la piel, recordándole que no pertenecía a ese lugar. La organización, sutilmente, empezó a ponerle trampas. Sus horarios de ensayo eran cambiados en el último minuto, obligándola a correr de un lado a otro del enorme edificio. Le asignaron la peor sala de prácticas, un sótano húmedo junto a un generador eléctrico cuyo zumbido constante intentaba devorar su música. Cuando pedía un ajuste técnico,
El personal la trataba con una indiferencia helada, como si sus peticiones fueran un capricho. Era evidente que Ricardo Vargas movía los hilos desde la sombra, intentando desgastarla, hacerla tropezar con 1000 pequeñas frustraciones para que llegara rota a la final. Querían que se rindiera sola, que confirmara su veredicto. La confrontación directa no tardó en llegar. Isabela la acorraló en un pasillo desierto, justo después de un ensayo particularmente difícil. Ya no eran susurros, era veneno puro, cara a cara. ¿De verdad te crees que estás aquí por tu talento?, le espetó con una sonrisa cruel. Amalia Fuentes solo sintió lástima de ti, de tu cuentito triste y tu guitarra de mercadillo. Eres la mascota del concurso, la cuota de pobreza para que el público se emocione. Pero cuando la música empiece de verdad, todos verán lo que eres. Una impostora. Deberías retirarte y ahorrarte la vergüenza, a ti y a tu pueblo. Pero la verdadera puñalada llegó la noche antes de la final. Al volver a su camerino, agotada, encontró la funda de su guitarrón ligeramente abierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo sacó con manos temblorosas y lo inspeccionó. Al principio todo parecía normal, pero entonces lo vio. La sexta cuerda, la más gruesa, la que da el bajo profundo y el alma a cada nota, estaba dañada. No estaba rota, era peor. Alguien la había deshilachado con precisión, casi cortándola, de tal manera que aguantaría una afinación suave, pero se rompería violentamente en cuanto ella la atacara con la fuerza que su música exigía. La desesperación casi la vence, se sentó en el suelo, abrazada al guitarrón, sintiendo un nudo de impotencia en la garganta. No tenía cuerdas de repuesto de ese calibre, y a esas horas era imposible encontrar una tienda abierta en esa ciudad monstruosa. Era el sabotaje perfecto, cruel e innegable. Estaba acabada. Justo cuando las lágrimas empezaban a brotar, alguien llamó a la puerta. Era un asistente de producción, un joven que nunca le había dirigido la palabra. Traía en sus manos un estuche nuevo y reluciente. El maestro Vargas le envía esto, dijo con voz neutra. Un instrumento digno para una finalista. Para que compita en igualdad de condiciones. Shotes miró aquel instrumento nuevo y brillante, una pieza de laudería perfecta, sin una sola marca, sin una sola historia. Luego miró su propio guitarrón, con sus cicatrices, sus grietas, y su cuerda a punto de morir. Entendió la trampa al instante. No era un regalo, era el golpe de gracia. Aceptar ese guitarrón significaba admitir que el suyo era una reliquia, que Vargas tenía razón, que su legado no valía nada. Era una última humillación disfrazada de generosidad. Se levantó, secándose las lágrimas con rabia, y miró al asistente a los ojos, con una calma que lo heló. Dígale al maestro Vargas que le agradezco, pero que mi abuelo no me enseñó a tocar madera, me enseñó a tocar memoria, dijo, y su voz no tembló. Y mi memoria no está en venta. Cerró la puerta con suavidad, dejando al asistente con el estuche en las manos, y una expresión de puro asombro. La decisión estaba tomada. No sabía cómo, pero iba a tocar con su guitarrón, el de su abuelo. Aunque tuviera que hacerlo con 5 cuerdas, aunque se rompiera en mitad de la canción. Subiría a ese escenario con su verdad en las manos, o no subiría en absoluto. Se quedó sola en el silencio de aquel cuarto sin alma, con la puerta cerrada como una lápida. La decisión, que había sonado tan poderosa en su boca, ahora le pesaba en el pecho como una piedra. Miró la cuerda deshilachada, un nervio expuesto a punto de romperse. Era su voz, el trueno de su abuelo, y estaba herida de muerte. Por primera vez esa noche, sintió un miedo helado y paralizante. El valor se había ido, dejando solo la cruda realidad. Iba a subir a ese escenario con un arma rota, a una guerra que ya parecía perdida antes de empezar. La soledad la golpeó con una fuerza brutal. Pasó la siguiente hora en una especie de trance febril, intentando lo imposible. Recordó a don Mateo en su taller, remendando instrumentos con una paciencia de santo. Buscó en su pequeño costurero el hilo más fuerte que su abuela le había empacado y con manos temblorosas, intentó asegurar la parte dañada de la cuerda. Fue inútil. Cada intento era un fracaso que solo empeoraba la herida del metal. Pulsó la cuerda con la yema del dedo, y el sonido que salió fue sordo, un lamento ahogado. Se dio cuenta de que no solo estaba rota la cuerda, sino también su esperanza. Estaba completamente a merced del sabotaje. Justo cuando estaba a punto de rendirse al nudo de lágrimas que le quemaba la garganta, volvieron a llamar a la puerta.
Era el mismo asistente de producción de antes, un chico que no tendría más de 20 años. Entró con sigilo, mirando a ambos lados del pasillo como si estuviera cometiendo un delito. «Perdona», susurró. «Yo oí lo que le dijiste. Lo que le mandaste a decir al maestro Vargas». Se detuvo, tragando saliva. Nadie se había atrevido a hacer algo así. Mi abuelo también era músico de pueblo. Yo sé lo que se siente. Su gesto era pequeño, pero en ese momento fue un salvavidas. El chico, que se llamaba Leo, miró el guitarrón y vio la cuerda dañada. No dijo nada, solo asintió, como si lo hubiera esperado. «No puedo prometer nada», dijo en voz baja, sacando su móvil. «Pero conozco a alguien. Un viejo amigo de mi abuelo que arregla instrumentos antiguos. No de estos de concurso, sino de los de verdad, los que tienen alma». Hizo una llamada rápida, hablando en susurros, describiendo la situación con urgencia. Colgó y la miró. «Va a intentar venir. No sé si llegará a tiempo, pero es la única oportunidad». Se fue tan rápido como llegó, dejando a Xochitl con un hilo de esperanza tan frágil como la propia cuerda. La espera fue una tortura, cada minuto se estiraba como una eternidad, la duda volvió a asaltarla. ¿Y si el hombre no llegaba? ¿Y si todo era una trampa aún más cruel? Se abrazó al guitarrón y cerró los ojos, buscando refugio en sus recuerdos. Vio a su abuelo, sentado bajo el mezquite, pasándole un trapo a la madera con un cariño infinito. «Las cicatrices no lo hacen más débil, mija», le había dicho una vez, señalando una vieja grieta. «Le dan voz. Cuentan de dónde viene. Nunca te avergüences de tus cicatrices, ni de las suyas». Esas palabras resonaron en su cabeza, dándole una nueva fuerza. Casi una hora después, cuando ya había perdido toda esperanza, llamaron a la puerta. Era un anciano encorvado, con las manos manchadas de barniz y olor a madera vieja. Leo lo había guiado hasta allí. El hombre no dijo casi nada. Tomó el guitarrón con una reverencia que Xochitl no había visto en nadie en esa ciudad. Inspeccionó la cuerda dañada y negó con la cabeza. Abrió su maletín desgastado y sacó, no una cuerda nueva y brillante sino una oscura, hecha a mano. «Es de tripa», explicó con voz rasposa, «como las de antes. No sonará tan fuerte, pero sonará más verdadero». La colocó con una pericia asombrosa, afinándola de oído. Cuando el anciano terminó, le devolvió el guitarrón. «Ahora sí», dijo con una media sonrisa. «Ahora tiene la herida y el remedio. Ya está listo para contar su historia». Xochitl pulsó la sexta cuerda. El sonido que emergió no era metálico ni brillante. Era profundo, gutural, un quejido que parecía venir de las entrañas de la tierra. Era la voz de su abuelo. Era su propia voz. En ese momento, entendió que ya no iba a tocar una canción. Iba a desatar una tormenta. Escuchó cómo el presentador anunciaba el final de la actuación de Isabela. Era su turno. Se levantó, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la madera contra su cuerpo. Caminó hacia el centro del escenario, y el mundo entero pareció reducirse a ese círculo de luz blanca. El murmullo del público se apagó hasta convertirse en un silencio denso, expectante. Podía sentir los ojos de Ricardo Vargas clavados en ella, cargados de escepticismo, esperando el fracaso que él mismo había profetizado. Abrazó su guitarrón, sintiendo la calidez de la madera y la extraña vibración de la cuerda nueva, la que llevaba la herida y el remedio. No había miedo en su corazón, solo una calma helada, una certeza absoluta. No estaba allí para competir, estaba allí para ajustar cuentas con la música como única testigo. No dijo su nombre ni el título de ninguna canción. Simplemente cerró los ojos, aislándose del mundo, buscando ese lugar interior donde solo existían ella y su abuelo. Sus dedos rozaron las cuerdas, y el primer sonido que emergió del guitarrón silenció cualquier duda. No fue un acorde potente, sino una nota grave, profunda y orgánica, casi un quejido humano. El sonido de la cuerda de tripa era distinto a todo lo que se había escuchado esa noche. Era antiguo, terrenal, lleno de una melancolía que parecía nacer de las raíces mismas de su pueblo. Vargas se irguió ligeramente en su asiento, con el ceño fruncido, desconcertado. La música comenzó a dibujar paisajes en el aire.
Eran las calles de tierra de su infancia, el sol rajando la espalda, las manos de su abuela bordando flores de colores imposibles. Cada arpegio era una historia, cada rasgueo una emoción. La pieza era suya, nacida de las noches de soledad y de la promesa hecha a su abuelo. No había virtuosismo vacío, solo verdad. El público, que esperaba una ranchera conocida, o una balada para dar lástima, estaba completamente cautivado, escuchando con una atención casi religiosa la historia de una vida contada sin una sola palabra, solo con 6 cuerdas, y un alma al desnudo. Y de repente, el lamento se convirtió en un grito, el ritmo cambió, volviéndose frenético, vibrante, casi violento. La calma dio paso a una tormenta de notas que expresaban toda la rabia contenida, toda la frustración de la humillación. Sus dedos volaban sobre el diapasón con una velocidad y una precisión que desafiaban la lógica. El guitarrón, esa reliquia astillada, rugía en sus manos desatando un poder que nadie, y mucho menos Vargas, creía que pudiera contener. La cámara enfocó el rostro del maestro. Su máscara de arrogancia se había resquebrajado, dejando ver una pura y desnuda incredulidad. Fue entonces cuando desató el solo. Una cascada de notas complejas, un diálogo febril entre los bajos profundos y los agudos cortantes. No era solo técnica, era un exorcismo, era la voz de todas las mujeres a las que les dijeron que no podían, la fuerza de todos los que fueron despreciados por su origen. El sonido llenaba cada rincón del teatro, un torrente de pasión y desafío. Ya no era una niña de pueblo con un instrumento viejo, era una fuerza de la naturaleza. Ricardo Vargas estaba completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, desarmado, aniquilado por la belleza brutal de la música que había sentenciado a muerte. La última nota vibró en el aire, larga, sostenida, un eco de desafío que se negó a morir, y después, nada. Un silencio absoluto, denso, pesado, un vacío cargado de todo lo que acababa de ocurrir. Xochitl abrió los ojos lentamente, con el pecho agitado por el esfuerzo, y miró directamente hacia la mesa del jurado. No había soberbia en su mirada, solo una dignidad tranquila, la de quien ha contado su verdad, y ya no necesita aprobación. Por 2, 3, 4 segundos eternos, nadie se movió. El teatro entero contuvo la respiración, suspendido en el eco de esa última nota. Entonces, una sola persona en la última fila, se puso de pie y aplaudió. Luego otra, y otra más, hasta que el silencio se rompió en una ovación atronadora, un estruendo, que hizo temblar los cimientos del teatro. No era un aplauso cortés, era un rugido de catarsis, de justicia poética. La gente gritaba, lloraba, aclamaba su nombre. Amalia Fuentes sonreía con lágrimas en los ojos, asintiendo lentamente. Desde el backstage, Isabela la miraba en un monitor, con el rostro pálido, no de envidia, sino de un respeto que rozaba el asombro. Había silenciado el prejuicio. Lo había hecho cenizas. El veredicto fue un mero trámite. Después de aquella ovación, ¿qué más se podía decir? Los otros jueces apenas murmuraron sus votos, como si sintieran vergüenza ajena. El ganador ya estaba decidido, no por los puntos, sino por el corazón de todo un país que había visto en directo, cómo la dignidad le ganaba la partida a la soberbia. Xochitl no lloró cuando dijeron su nombre, se quedó quieta, con el guitarrón pegado al cuerpo, asintiendo levemente, como si aceptara no un premio, sino una responsabilidad. La victoria no se sentía como una explosión de alegría, sino como una paz profunda, la calma que llega después de la tormenta más violenta. Mientras todos la rodeaban para felicitarla, Ricardo Vargas se abrió paso entre la gente. Se detuvo frente a ella. No había cámaras, solo el silencio tenso de los que estaban cerca. Se le veía más viejo, derrotado. No pidió perdón, eso habría sido demasiado fácil, demasiado falso. Solo la miró a los ojos, con una mezcla de respeto y algo parecido al pavor, y dijo con la voz rota: «Yo enseño técnica, enseño notas, usted es la música». Se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Para Xochitl, esas palabras valieron más que cualquier trofeo, porque no venían de la admiración, sino de la rendición. Le ofrecieron contratos, giras, un futuro brillante en la capital. Los productores hablaban de convertirla en un producto, de suavizar su estilo para hacerlo más comercial. Ella escuchaba con educación,
sosteniendo el cheque gigante que le habían entregado, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en el patio de tierra, con el olor a leña quemada y la voz de su abuela. Vio claro que ese dinero no era para comprarse una vida nueva, sino para reconstruir la que le habían intentado arrebatar. No era el final de su camino, era la herramienta para empezar a construir el de otros. Su decisión ya estaba tomada antes de bajar de ese escenario. No se compró una casa grande ni un coche nuevo. Volvió a su pueblo con el mismo huipil con el que se fue. Lo primero que hizo fue comprar el viejo almacén abandonado junto a la plaza, y con ayuda de la gente del pueblo, lo convirtió en la Escuela de Música La Voz de la Tierra. El premio se fue en instrumentos pequeños, en guitarrones a la medida de manos infantiles, en sillas y en un techo que no tuviera goteras. Ver la cara de la primera niña que abrazó un guitarrón sin que nadie le dijera que eso era cosa de hombres, fue su verdadera victoria, la que no saldría en televisión. Se convirtió en una leyenda a su manera. Nunca llenó estadios, porque no era eso lo que buscaba. En su lugar, viajó a pueblos olvidados, buscando a los viejos maestros para grabar con ellos, para que su sabiduría no se perdiera. Su nombre se convirtió en un sello de autenticidad. Los músicos jóvenes la buscaban no para aprender a ser famosos, sino para aprender a ser de verdad. Xochitl demostró que el éxito no se mide en discos de oro, sino en las raíces que ayudas a que no se sequen. Se convirtió en la guardiana de una memoria, la voz de los que nunca tuvieron un escenario. Aquel hombre en su soberbia creyó que podía silenciarla llamando a su herencia reliquia astillada. Lo que nunca entendió es que en esas astillas vivía la memoria de su gente, la fuerza de generaciones. Xochitl no solo ganó un concurso, le recordó a todo un país que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que perdura, en lo que tiene una historia que contar. Y la voz de su corazón, esa, es imposible de callar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Aquel hombre, en su soberbia, creyó que podía silenciarla llamando a su herencia reliquia astillada. Lo que nunca entendió, es que en esas astillas, vivía la memoria de su gente, la fuerza de generaciones, que habían luchado por no ser borradas. Xochitl no solo ganó un concurso, le recordó a todo un país que el verdadero valor, no está en lo que brilla, sino en lo que perdura, en lo que tiene una historia que contar. Su guitarrón no era viejo, era eterno, su música no era imperfecta, era humana, y la voz de su corazón, esa que nace de las raíces, es imposible de callar. La victoria de Xochitl no se midió en el cheque que recibió ni en los titulares de los periódicos. Su verdadero triunfo resuena hoy en las paredes de una vieja nave industrial de su pueblo, convertida en una escuela donde los niños aprenden que su voz importa. Usó el dinero no para escapar de su origen, sino para sembrar futuro en él. Demostró que el éxito no es irse y olvidar, sino volver y construir. Cada niño que hoy sostiene un instrumento gracias a ella es una nota más en esa canción de dignidad que empezó a tocar en aquel escenario frío, una canción que sigue creciendo. La historia nos cuenta que Ricardo Vargas nunca volvió a ser jurado en un concurso televisado. Se dice que se retiró a dar clases en un pequeño conservatorio de provincia, enseñando no solo técnica, sino respeto. La música de Xochitl no solo lo derrotó, lo desmontó, lo obligó a mirar de frente la vacuidad de su propio elitismo. Ella no buscaba venganza, pero encontró justicia. Una justicia poética que no destruye al adversario, sino que lo transforma, demostrando que el arte verdadero no compite, sino que enseña, y a veces, la lección más dura es la de la propia humildad. Al final, la historia de Xochitl es un espejo para todos nosotros. Es el relato de cada persona a la que le han dicho que no pertenece, que su acento es incorrecto, que sus sueños son demasiado grandes para su origen. Es una lección sobre la fuerza que se esconde en nuestras cicatrices, en las herencias que otros desprecian. Nos enseña que la autenticidad es el arma más poderosa contra el prejuicio, y que el respeto no se pide, se conquista. Su viaje nos recuerda que no importa de dónde vengas, sino la verdad que llevas dentro, y el coraje para defenderla. La música de esa reliquia astillada demostró que el alma no entiende de clases ni de etiquetas. Es una fuerza que, cuando se libera, puede cambiar el mundo, aunque sea el pequeño mundo de una persona, o el gran escenario de un país entero.
Si conoces a alguien que necesita recordar el poder de su propia voz, que se siente pequeño ante la arrogancia de otros, compártele esta historia. Y suscríbete para seguir escuchando relatos de lucha, de verdad, y de una dignidad que nadie puede arrebatarnos. Gracias por estar ahí, por escuchar.